a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. El trabajo odontológico, como muchas otras profesiones, requiere del manejo de instrumentos y materiales específicos. Es por ello que necesitamos conocer qué instrumental y materiales son necesarios para desarrollar correctamente cada uno de los procedimientos odontológicos. Hoy nos centramos en el instrumental dental. Es obvio que cada uno de los utensilios y aparatos tienen un diseño diferente y sirven para una acción determinada. Para conocer adecuadamente todos estos útiles, debemos partir del conocimiento de cómo se clasifican todas aquellas herramientas que nos vamos a encontrar en la clínica dental. Cuando hablamos de instrumentos y utensilios dentales, está claro que es una materia que se presta a clasificaciones. Ojo aquí, primero, una clarificación muy importante. En los distintos manuales os vais a encontrar clasificaciones más o menos básicas dependiendo de la profundidad con la que traten el tema. Es más, en ocasiones os sentiréis confundidos porque consultando dos clasificaciones de instrumental en dos textos diferentes pueden parecer diametralmente distintas. Esto es así porque cada autor lo plantea atendiendo a distintas características. Nuestra intención no es la de complicar más las cosas, así que os planteamos el tema de la clasificación del instrumental de tal forma que si encontráis alguna variación podáis acoplarla sin problemas en uno u otro grupo. En este vídeo hemos utilizado como bibliografía una publicación de la Universidad Complutense de Madrid titulada Instrumental en Odontología. Os dejamos el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Una vez aclarado esto, pasamos al tema en cuestión. Lo primero de todo, ¿a qué utensilios nos estamos refiriendo cuando hablamos de instrumental odontológico? Podemos definir de forma genérica al instrumento dental como aquel instrumento especialmente diseñado para el uso en el ejercicio de la odontología, pudiendo ser este accionado manualmente, a motor o de ambas maneras. Las dos clasificaciones más destacadas son la que divide el instrumental según su uso clínico y la que divide el instrumental según su diseño y estructura de funcionamiento. No nos vamos a parar mucho en la primera de las clasificaciones, pero sí es necesario dar unos breves apuntes. Como hemos dicho, una de las maneras de clasificar el instrumental dental es según el uso clínico que se les va a dar. En la clínica encontraremos instrumental para exploración, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, cirugía, aislamiento, etc. Tener clara esta clasificación nos va a facilitar el trabajo, sobre todo si en clínica ordenamos estos utensilios por familias de instrumentos. La segunda clasificación del instrumental dental a la que nos hemos referido hace un momento es la que ordena el instrumental según su diseño y estructura de funcionamiento en dos grandes grupos: los denominados instrumentos simples y los instrumentos complejos. Aquí sí que nos detendremos un poquito más. Los instrumentos simples, también llamados instrumentos estáticos, son todos aquellos instrumentos manuales que el profesional acciona manualmente por sí mismo, sin otra ayuda o fuente exterior. Estos instrumentos simples se corresponden con la mayoría de las herramientas o útiles que se usan en la práctica habitual en clínica. Podemos visualizarlos como una extensión de las manos del operador que los utiliza. En cuanto a los instrumentos complejos, también denominados instrumentos dinámicos, presentan ciertas características específicas. Estos instrumentos complejos presentan cierto grado de complejidad tecnológica, aunque evidentemente están manejados por la mano del profesional, necesitan estar conectados a una fuente de energía o a una máquina. La fuente de energía o la máquina les provee de algún tipo de característica específica que les permite funcionar. Podemos poner muchos ejemplos de ello. Los instrumentos rotatorios van a necesitar del aire comprimido que se produce en el compresor. El bisturí eléctrico necesita de una corriente eléctrica para funcionar, y así con muchos otros instrumentos como el ultrasonidos o la lámpara de polimerizar, por no ir más lejos. Todo el instrumental, ya sea simple o complejo, está sujeto a la normativa internacional que se actualiza periódicamente. También se debe tener en cuenta la información que proporcionan los fabricantes en cuanto a las normas de uso. Una vez planteada la clasificación que divide los instrumentos en simples y complejos, es necesario continuar con las subdivisiones. Comenzamos con los instrumentos simples. Dentro del grupo de los instrumentos simples encontramos las siguientes subdivisiones:
instrumentos de un solo componente, instrumentos de dos componentes, instrumentos de más de dos componentes e instrumentos especiales. Debemos tener en cuenta que el objetivo que persigue esta subclasificación es presentar una visión general, por lo que hay instrumentos odontológicos sencillos a los que no podamos incluir concretamente en ninguno de estos grupos debido a su propia estructura. Los instrumentos de un solo componente en su diseño presentan tres partes: mango, cuello y parte activa. El mango o empuñadura es la parte del instrumento por donde se agarra. Si os fijáis, suele tener una serie de estrías cuya función es la de evitar que se resbale entre los dedos. El cuello es la parte del instrumento que une el mango con la parte activa. El cuello puede ser recto o con angulaciones para facilitar el acceso de la parte activa a zonas difíciles. La tercera parte que encontramos en un instrumento de un solo componente es la denominada parte activa. En el caso de las fresas, por ejemplo, a la parte activa se le llama cabeza. Esta parte activa puede ser de formas muy diversas. Dependiendo de la forma que adopte la parte activa, el instrumento se le va a nombrar de una manera u otra. Podríamos dar un listado inmenso de tipos de instrumentos de un solo componente, pero pondremos como ejemplos la sonda, la cureta, la espátula, el condensador y el elevador dental. Un último dato a tener en cuenta es que si el instrumento que estamos utilizando presenta partes activas en ambos extremos, se le denomina doble. Si solo es activo por uno de los extremos, se le denomina de mango largo. Pasamos a describir las características de los instrumentos de dos componentes. Por definición, un instrumento de dos componentes es el que en su diseño presenta dos partes. Estas dos partes pueden estar unidas de diferentes maneras. Unas pinzas se unen mediante una soldadura, mientras que unas tijeras se articulan mediante un remache. Los instrumentos de dos componentes presentan dos partes. De un lado, la zona de agarre, que en el caso de las tijeras o de los forces tienen unos brazos, y la otra parte es la parte activa. En los instrumentos de dos componentes no se habla de cuello como tal, aunque algunos de ellos sí presentan angulaciones para permitir un mejor acceso a ciertas localizaciones bucales. Se incluyen en este grupo de instrumentos las pinzas, tijeras, alicates o los forces para extracciones dentales, entre muchos otros. El catálogo de instrumentos de dos componentes es amplísimo, pero con estos ejemplos creo que nos hacemos una idea del tipo de utensilios al que nos referimos. Dentro del grupo de instrumentos de más de dos componentes se incluyen muchos utensilios dentales que se encuentran un poco en tierra de nadie. Con ello me refiero a que tienen cierta complicación en su estructura. Es el caso de la jeringa para anestesia, los clamps dentales, el perforador de diques de coma, ciertos abrebocas, por poner unos ejemplos. Por último, nos encontramos con el grupo de los denominados instrumentos especiales. Este sí que es un verdadero cajón desastre. Aquí se incluyen un montón de instrumentos odontológicos de formas muy variopintas y aunque en su mayoría podrían considerarse como simples, dado que son muy particulares, se les incluye a todos en el mismo saco de instrumentos especiales. Aquí encontramos los separadores, las cánulas de aspiración, agujas para anestesia, cubetas para impresiones, instrumentos variados para endodoncia como son las limas o los ensanchadores y muchos otros instrumentos más. No os voy a aburrir con un desglose mayor. Una vez descritas las características de los instrumentos simples, pasamos a detallar las particularidades más destacables del instrumental complejo. Como dijimos en un principio, los instrumentos complejos son los que presentan cierto grado de complejidad tecnológica. Dicha complejidad tecnológica viene dada porque han de tener tres tipos de conexiones. Van a estar conectados simultáneamente a una fuente de energía, a un mando que regule su funcionamiento. Por lo general es un pedal, aunque hay casos en los que se accionan con un mando de mano. Y la tercera conexión se establece bien con la pieza de mano o bien con el propio instrumento que maneje el profesional. Como ejemplos de instrumentos complejos por excelencia son los denominados instrumentos rotatorios. Se utilizan para desgastar y pulir tanto tejidos duros orgánicos, ya sea tejido dentario o tejido óseo, como materiales odontológicos.
Otros instrumentos complejos están enfocados a diversas técnicas odontológicas, como la aeroabrasión, tal y como sucede con el spray de bicarbonato o aeropulidor. También son instrumentos complejos los que utilizan los ultrasonidos para ejecutar su acción tanto en aparatos para tracectomías como en las cubetas de ultrasonidos para la limpieza del material. También se encuentran dentro del grupo de instrumentos complejos el electrobisturí, los vibradores y mezcladores mecánicos, el pulpo vitalómetro, los localizadores de ápice, etc. Esta clasificación, que desglosa el instrumental en simple y complejo con sus subdivisiones, es la que está más ampliamente consensuada, pero como dijimos al principio del vídeo, hay textos que parecen mostrar clasificaciones diferentes, aunque realmente no es así. Son lo mismo, pero planteadas de forma diferente y quizás un poco más dispersa y simplista. Veamos unos ejemplos. En algunos manuales distinguen simplemente entre instrumental de mano e instrumental rotatorio. Esta es una clasificación muy reduccionista. Si comparamos esta clasificación con la que hemos planteado aquí, vemos que el instrumental de mano se correspondería con el instrumental simple, pero lo deja así, sin explicar nada más. Mientras que solo habla de instrumental rotatorio, dejando de lado una gran cantidad de aparatos utilizados en clínica que se incluyen también dentro del grupo de instrumental complejo. Otros textos diferencian entre instrumentos cortantes, para condensar, de pulido, etc. Esto no deja de ser una clasificación que mezcla dos características del instrumental. De un lado, la forma que adopta la parte activa y de otro, la función que tiene ese instrumento según esa parte activa. En todo caso, este tipo de clasificación podría incluirse como una subdivisión dentro del grupo de instrumental simple. Veamos varios ejemplos en los que mostraremos que un mismo instrumento se puede clasificar según su diseño y estructura de funcionamiento, según su uso clínico, según la especialidad odontológica en la que suele utilizarse o según la forma de su parte activa. Por ejemplificar solo algunas características de clasificación. Lo que hay que tener claro es que ninguna de ellas es excluyente. De ahí que puede haber variación en la forma en la que un autor presente una clasificación en concreto. Es más, unas son complementarias a otras y podrían tomarse como subclasificaciones. Por ejemplo, una cureta sería un instrumento simple de un solo componente, con dos partes activas, cuyos extremos son cortantes y que se utiliza para retirar sarro. La cureta se considera dentro de la familia de los útiles usados habitualmente en periodoncia. Otro ejemplo, un forceps para molares. Sería un instrumento simple de dos componentes, angulado para acceder a zonas posteriores y es utilizado para agarrar los molares durante la extracción dental. El forceps dental se cataloga como instrumento utilizado en la especialidad de cirugía. Un último ejemplo de clasificación sería el de la turbina, que se podría describir como un instrumento complejo, rotatorio, utilizado para el desgaste, tallado, corte y pulido, pudiendo realizar estas acciones sobre tejidos duros naturales como son el esmalte, la dentina o el hueso, o bien sobre materiales artificiales. A la turbina en sí misma no podría adjudicársele una especialidad odontológica en concreto, ya que el uso final de la misma dependerá del acople que se le inserte. Con todo esto no pretendemos complicaros la existencia, sino daros a entender que existe una cierta flexibilidad a la hora de plantear ciertos temas. Espero que el vídeo de hoy te haya aclarado algunas dudas. Seguimos preparando más temas para ponerlos a tu disposición. Lo único que te pedimos es que por favor compartas el vídeo y te suscribas pulsando la campanita para no perderte las próximas publicaciones. No te lleva más que unos segundos. Nos vemos en breve. No me faltes.